La gimnasia artística es un deporte que requiere concentración y precisión. Incluso en los niveles más bajos de los Juegos Olímpicos, requieren también un alto grado de disciplina y concentración. Un fallo en lo más básico, incluso en el calentamiento, puede cobrarle una gran factura al atleta. Una factura que en el peor de los casos le puede costar incluso la vida, o dejar al atleta postrada a una cama o a una silla. Hoy te hablaré de una de estas atletas que, de ser una de las mejores gimnastas chinas, un descuido o un accidente le pusieron fin a su gran carrera deportiva. Te hablaré un poco de la historia y qué ha sido de la exgimnasta china Zhang Lan. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas y le des un dedito arriba a este video. Aprovecho también para darle la bienvenida a quienes recién se unen a esta comunidad y les recuerdo que pueden ver en el canal historias y noticias relacionadas a la gimnasia artística y de vez en cuando sobre el deporte en general. También le doy las gracias a quienes constantemente dejan un comentario y hacen que este canal siga existiendo. Y más aún a quienes me acompañan algunos fines de semana en los directos. Ahora sí, comencemos. Estamos en 1998, en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en Nueva York. Se está llevando a cabo la cuarta edición de los Juegos de la Buena Voluntad, creados por un empresario de este país para aliviar las tensiones de la Guerra Fría. China es uno de esos países invitados a este evento. En este equipo chino se encontraba Zhang Lan, una joven de 17 años. Zhang Lan había saltado a los reflectores para el equipo chino en 1991 en los Juegos Provinciales de Zhejiang, barriendo con el medallero completo con 4 medallas doradas. 2 años más tarde, se encontraba representando a China en los Estados Unidos y logrando excelentes resultados. En 1997 se había consagrado como la mejor en campeonato nacional chino. Después de un pequeño recorrido por su historia deportiva, regresemos a 1998. Zhang Lan había llegado a la final de salto. Por desgracia, no pasaría del calentamiento. Durante el calentamiento en salto, algo sucedió que hizo que en su salto de calentamiento cometiera un error y terminara cayendo de cabeza, sufriendo una lesión en la columna vertebral. Inmediatamente después de este accidente fue trasladada al hospital para realizarle una operación que duró aproximadamente 7 horas. Por fortuna, su vida fue salvada, pero por desgracia, esa caída le arrebató sus funciones motoras. Zhang Lan estaba completamente paralizada de la mitad del pecho hacia abajo. Esta lesión le obligó a quedarse durante 10 meses en los Estados Unidos de Norteamérica, recibiendo tratamiento médico para estabilizarla y recibiendo terapia para ayudarla con su recuperación. Durante este periodo de tiempo, varias celebridades la visitaron, desde Jackie Chan hasta Christopher Reeves, que le ayudó con su fundación para que pudiera recibir terapia física. Pasado 10 meses pudo regresar a su país. Para China se convirtió en una estrella, una gimnasta que por accidente quedó parapléjica. Sin embargo, de regreso a su país, esta teoría del accidente la tiraba por la borda. Ella comenzaba a decir lo siguiente: el movimiento de mi salto era muy familiar. Tuve una muy buena salida en la pista, y cuando corría hacia los últimos 3 pasos que quedaban en el medio y a punto de subir al botador, vi al entrenador del equipo rumano iba a arrastrar la colchoneta, porque su equipo acababa de terminar de saltar, pero en ese momento ya estaba a medio camino corriendo. Él vino a arrastrar la colchoneta en ese momento. Mi velocidad ya era tan rápida que no podía controlarla en lo absoluto. Quería llamarlo para que se apartara del camino, pero no sabía cómo. Parecía que no podía gritarle, que era un sueño, y de repente estaba tirada en el suelo. Ella específicamente estaba culpando al entrenador rumano Octavian Belu de haber sido el principal culpable de su accidente. Zhang Lan había contado esta historia varias veces antes, pero no había logrado llamar la atención de nadie. Al principio, desestimaron rápidamente esta acusación porque no le creyeron, no creyeron que fuera real, diciendo que eso era producto del daño que ella tenía. En el 2010, esta acusación salió nuevamente a la luz, pero no solo como acusación pública. Zhang Lan, al regresar a su país, estudió Derecho, convirtiéndose en abogada, e interponía una demanda a los organizadores del evento, llamándolos a tribunales. En esta época también terminó demandando a quienes la cuidaron cuando se acababa de lesionar por tutela inadecuada, e incluso se mencionó abuso sexual. En el caso de agresión sexual,
Zhang Lang no tuvo la respuesta que quería, pero en la redeterminación de la acusación por accidente, la Asociación de Gimnasia y 3 compañías de seguros reconocieron la evidencia que proporcionó Zhang Lang, determinando que el entrenador rumano movió la colchoneta, causando que Zhang Lang se lesionara, y acordaron pagarle una muy fuerte cantidad de dinero. Durante este tiempo, en su país le comenzó a ir muy bien. Fue portadora de la llama olímpica y embajadora para la postulación de los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008. Se le abrieron varios espacios para hablar sobre deporte a nivel escrito y televisivo. En el 2013 decidió tomar un gran riesgo al embarazarse y buscar tener un hijo. El 14 de abril del 2014 dio a luz a un pequeño. Su embarazo había sido de alto riesgo, pero lo había conseguido. Se convirtió en el primer embarazo exitoso en su condición en China. Zhang Lang en ese momento tenía un hijo y una pequeña fortuna. Sin embargo, en el 2015 salió a la luz un artículo titulado "La acusación de quitar la alfombra es infundada. Investigación de la verdad de la caída de Zhang Lang". Esta nota sacudía la vida de Zhang Lang nuevamente. El artículo señalaba que la lesión de Zhang Lang no tenía nada que ver con la alfombra que se había movido y que Zhang Lang había mentido durante 17 años. Resultó que en ese momento un entrenador puso una cámara de video no muy lejos de la zona de salto, con la intención de filmar las acciones de Zhang Lang para referencia de sus estudiantes, y no esperaba grabar todo el proceso de su accidente. Aunque de este video solo se tienen 9 fotogramas cortos, es el único material de video que captura claramente todo el proceso de la lesión de Zhang Lang. En el video se nota que Zhang Lang saltó 10 centímetros más adelante de lo normal, y el entrenador rumano, Octavian Belu, quien luego fue acusado, no estaba muy lejos de ahí, pero no hizo ningún movimiento o gesto para recoger ningún objeto. Esa fase, en el salto, hizo que al momento de rechazar con el caballo, su cuerpo estuviera en una posición que no le permitiera realizar un adecuado rechace, causando su lesión. En otras palabras, las acusaciones hacia Octavian Belu siempre fueron infundadas. Pero no solo eso. De hecho, Belu fue de las primeras personas en dar un paso hacia adelante para ayudarle después de su accidente. Y resultaba que en los últimos años posteriores al accidente, Zhang Lang repetidamente había manchado y acusado a Octavian Belu. Pero ante esta situación, ella no cambió en absoluto su postura diciendo lo siguiente: No es sorprendente que algunas personas continúen haciendo un escándalo por las capturas de pantalla de video. De algunas capturas de pantalla sacan conclusiones. En realidad puedes entrevistar a algunos de ellos que estaban presentes. En las redes sociales fue duramente cuestionada, habiendo quienes la tachaban de mentirosa y que solo había hecho esas acusaciones para poder obtener dinero. El tiempo ha pasado y hoy en día Zhang Lang sigue siendo una figura pública en su país, invitada a diferentes programas de televisión. A diferencia de otra atleta de la que hablamos, afortunadamente ella pudo recuperar parte de su movilidad de sus extremidades superiores y en su vida consiguió un propósito: ayudar a personas con escasos recursos con problemas como el que ella tiene.